Aquí se lo informamos el jueves pasado, un tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, invalidó la condena de 45 años de prisión que recibió Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Y la razón por la que llegó a este fallo fue que debió de haberse aplicado en contra de Aburto lo establecido en el Código Penal de Baja California, estado donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio en 1994, y no el Código Penal Federal. Esto, si no se apela, pues puede dar lugar a que el próximo 23 de marzo, cuando se cumplan 30 años del asesinato de Colosio, pues él quede en libertad. Y sobre el caso escribe un interesante análisis en las páginas del periódico Excelsior nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, con quien vamos a platicar. El texto se titula 15 acertijos del intríngulis Aburto Colosio. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, mi querido Pascal, me da mucho gusto también saludarte en este martes. Bueno, pues, ¿cómo ves el caso? Te dejo entrar en materia, querido Pepe. Bueno, antes que nada, Pascal, yo quisiera aclarar que como a muchos espectadores no nos agrada que la condena de una persona que privó de la vida a otro, así que de un homicida, sea aparentemente reducida. Uh-huh. Es decir, que este homicida que fue sentenciado originalmente a 45 años, la pena quede en tan solo 30, como si fueran pocos 30 años de prisión, ¿verdad? Sí. Que no lo son. Pero la verdad es que jurídicamente hay razón para ello. Uh-huh. Es decir, por una serie de errores cometidos en este proceso desde el año de 1994 en que fue iniciado, e incluso fue terminado en el propio año. Uh-huh. Se cometieron diversos errores y uno de ellos es la equivocación de la ley que debió haberse aplicado para castigar. Uh-huh. Ahí déjame interrumpirte. Tú dices en tu texto que por desconfianza en la Fiscalía de Justicia de Baja California y el Poder Judicial de Baja California, primer estado de la República que tuvo un gobierno distinto del PRI, el gobierno federal decidió atraer la investigación, y entonces ahí es donde se comete el primer error, digamos. Digamos que sí, es decir, había ciertos resquemores de que, siendo el estado de Baja California un estado de un partido distinto del nacional, es decir, un estado concretamente panista, hubiera el temor de que consintieran, si me permites la palabra, al homicida del candidato priista. Uh-huh. Se dice que había ese temor y que eso fue lo que determinó a las altas autoridades federales a traer el asunto para que fuera la propia federación la que juzgara a el homicida de Luis Donaldo Colosio. Esto es indebido, uh-huh, porque en realidad debió haberse aplicado, como ahora se corrige, la ley de Baja California. Pero se aplicó la ley federal porque además trajeron el asunto utilizando la facultad de atracción, facultad que tampoco podían utilizar en este caso. La utilizaron. Se pensó que, siendo juez federal, tenía que aplicar el Código Penal Federal, uh-huh, para un delito local. Y en realidad debió haberse aplicado el Código de Baja California. Ahora, déjame preguntarte esto, Pepe, porque con la cercanía de las elecciones del próximo año se han dado toda clase de interpretaciones de que esta resolución se utilizará políticamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hasta ahora algo que tú dices en tu texto pudo haberse detectado desde el principio, que incluso hubiera significado la liberación al año o antes de Mario Aburto, ¿por qué hasta ahora se detecta esto o se falla esto de que debió haberse aplicado
la ley de Baja California que establecía una pena máxima de 30 años y no la ley federal que establecía 45? Bueno, lo primero, y que lo señalo en el texto, es que se juntaron dos bandos con errores. La Fiscalía cometió muchísimos errores. La atracción, la aplicación de la ley equivocada, etcétera. Pero la defensa también cometió muchos errores. Y nunca alegó, y a la fecha incluso, Pascal, no ha alegado la incompetencia del juez. Ajá. Lo que ha alegado es la improcedencia de la ley, pero no la incompetencia del juez. Sí. De haber alegado una buena defensa, la incompetencia del juez, una vez sentenciado en diciembre de 94, 9 o 10 meses después del homicidio, el asunto se hubiera caído y ya no hubiera sido posible reponerlo. Es decir, el homicida hubiera quedado impune casi totalmente, hubiera purgado 9 meses en la cárcel, sí, y no más, sin posibilidad de reabrir el proceso ni de imponer una nueva sentencia. Así que dentro de todos los errores que hubo, no le fue tan mal a la Fiscalía, porque pudo haber obtenido una victoria total en la defensa, sí, si Aburto hubiera tenido una buena defensa. Entonces tuvo también una mala defensa, Aburto. Tuvo una mala defensa, sí, que hasta ahora, no hasta ahora, ha alegado en diversas ocasiones. Ajá. Este asunto ya ha provocado también diversas resoluciones, algunas adversas y ahora sí, esta favorable a sus intereses. Si queda firme esta sentencia o este fallo, Pepe, eso no significa que saldrá exonerado Aburto. No. Va a salir culpable, ¿verdad? Al contrario, la propia resolución del colegiado está reconociendo la culpabilidad de Aburto. Simplemente dice que es un culpable que merece tal sentencia y no un culpable que merece esta otra sentencia. Es un culpable de 30 años, no un culpable de 45. Sí. Pero sí reconoce que él fue el homicida, que él mató a Luis Donaldo Colosio. Pues digo, fue un homicidio cometido a la luz y a la vista de miles de personas, ¿verdad? Sí. Y hasta televisado. Claro. Filmado, videograbado. No fue como el caso de Oswald y Kennedy, que pues nadie lo vio. Nadie vio al tirador en ese caso. Oye, Pepe, tirador, aquí todo el mundo lo vio. Tú como experto en derecho constitucional y penal, ¿estás de acuerdo con el fallo del Tribunal Colegiado? Te repito, aunque no me agrada que salga de la cárcel, pero jurídicamente y como abogado, sí es una resolución correcta y apegada a la ley y a la Constitución. Sí, desde luego que sí. Y además no se perdió nada, Pascal, en el fondo. Es decir, este hombre debió haber sido condenado a 30 años de acuerdo con la ley de Baja California y ya los está cumpliendo. Claro. Y es más, el colegiado dice todavía los 6 meses que le faltan, que los cumpla y ya después que se vaya. ¿Tú crees que la Fiscalía General de la República debiera apelar este fallo? No sé si lo haga, ¿verdad? Sinceramente. Yo creo que no tendría muchas razones para inconformarse y sobre todo pues que ha consumado una pena que no es menor, repito, malo que esto hubiera sucedido en el año 1 y que ya no pudieras castigar, pero pues el homicida ya purgó la pena que tenía previsto en la ley de Baja California, que era la ley aplicable. Esa es la cuestión en la que nos encontramos. ¿Es imposible reabrir el caso en el sentido de que pues él quedó sentenciado como un asesino solitario, ¿no? ¿Es posible reabrir este caso para buscar si detrás de él hubo uno o varios asesinos intelectuales? Quiera sí ampliarse, no reabrirse, sino ampliarse la acusación en el caso de que se descubriera que hubo otros asesinos participantes en el asunto, bien sea de tipo material, que al parecer no los hubo,
pero sí intelectuales o mediatos, ¿verdad? Ujú. Intelectuales, bueno, el que concibió, el que hizo el plan, el que lo ordenó, si fue otro, el que le compró el arma, el que, es decir, pudo haber habido varios participantes, y si los hubo, podría ampliarse la acusación a ellos que no han sido juzgados, Ajá. siempre y cuando no hubiera ocurrido una prescripción. ¿Y Que puede haber en ocurrido estos una casos prescripción? pudo haber ya ocurrido, por lo menos en el caso de la aplicación de la ley local. En Ajá. el caso federal estaría casi a punto de cumplirse alguna prescripción. Pero de no ser eso, sí podrían involucrarse a otros. No revisarse el caso de Mario Aburto, Ujú. sino Ampliarse. incorporar a otros que no hubieran sido juzgados. Sí, ahora, si dices que a él, y así lo encontró el tribunal colegiado, debió habérsele aplicado la ley local, y la ley local me dices, de acuerdo con la ley local, pues ya habrían prescrito los demás delitos, ¿todavía podría hacerse algo? Ya no podría hacerse nada contra los intelectuales, porque en estos términos es de suponer que ya hubiera prescrito Ujú. el delito local, que sería quizá la pena, sabemos que la máxima es de 30, quizá la mínima hubiera sido de 15, Sí. 45, en 20 y tantos años hubiera prescrito, mismos que ya se cumplieron. Entonces, ante Pero cualquier denuncia nueva o que amplíe la investigación, un juez encontraría que ya no hay materia porque esto ya prescribió. exactamente, independientemente de que estuvieran vivos, ¿verdad? Sí, Pudiera haber habido autores intelectuales que ya hayan fallecido. Y entonces, pues ya ni siquiera eso, ¿verdad? sí, claro. Si pudiera ya estar ya, que se hayan adelantado a este asunto y ya, como dicen, se nos adelantó. Sí. Oye, por último, tú, digamos, suscribes las tesis de quienes dicen que este caso se utilizará políticamente en el contexto de la próxima campaña electoral. Yo no le encuentro, sinceramente, ningún sentido, salvo que se quiera involucrar alguna persona que, vamos, por razones electorales, ¿verdad? Ajá. Algún candidato, en fin, que quisiera utilizarse en contra o decir que también participaron alguna de las candidatas presidenciales, que creo Sí, que en ese momento eran niñas o jovencitas, ¿verdad? Sí, y alejadas de todo este mundo, ¿no? claro. Bueno, Entonces pues, no lo veo muy fácil que pudiera ser utilizado, en primer lugar. En segundo lugar, ujú. muchos de los electores, sobre todo los jóvenes, no saben lo que fue este asunto. Es decir, por eso en el escrito de hoy tuvimos que comenzar por explicar que hace 30 años hubo un homicidio, Claro, que claro. quizá no lo conozcan y no sepan qué fue lo que pasó hace 30 años. Bueno, Pepe, pues le recomendamos a nuestra audiencia que te lea en este trabajo especial que presentas en Excelsior, 15 acertijos del Intríngulis Aburto Colosio. Muchas gracias, Pepe. Por la invitación para escribirlo y por esta invitación para platicar sobre ello. Un abrazo, gracias. José Luis Romero Apis, que además puede usted leer en su artículo semanal los viernes y escucharlo también aquí en la primera emisión. No se lo pierda.